Buenas tardes, hermanos. Hace alrededor de 3 meses que no nos congregamos en la casa de Dios. Y menciono esto porque algunos de ustedes recordarán que habíamos venido estudiando al profeta Jeremías y hoy nos corresponde revisar el capítulo 11 para continuar con esa secuencia. Vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios bajo el título Tenemos un pacto. Hemos dado lectura a los versículos 1 al 14 del capítulo 11 del libro del profeta Jeremías y nos hemos dado cuenta que contienen un mensaje muy severo. Contienen una maldición pronunciada por Dios en contra de su pueblo, así como una advertencia de no ser escuchados por Él cuando acudieran en oración. Esto lo encontramos nosotros en los versículos 11, 14 y en el versículo 3. Si nosotros revisamos la historia del pueblo judío, nos daremos cuenta que Dios no fue injusto. Judá, como nación, cometió pecados muy graves en contra de Dios. En su momento, nosotros revisamos el capítulo 5 de este libro y vimos que la tendencia de este pueblo era hacer cosas malas. Es decir, que si se encontraban ante la opción de hacer algo bueno o algo malo, elegían lo malo y hacían estas cosas sin remordimiento alguno. No se privaban de los placeres de la vida, practicaban abiertamente conductas inmorales. Les satisfacía obtener ganancias deshonestas en el ámbito económico y asimismo les gustaba oprimir a su prójimo de la manera que fuera posible. Cuando Dios les hacía una advertencia, menospreciaban esos avisos que Dios les enviaba a través de los profetas. Y si los profetas les llamaban la atención, confiaban en que nada malo de lo que los profetas les decían les pasaría. De fondo, su conducta era desafiante en contra de Dios. Cuando nosotros describimos a una persona que realiza todo lo anterior, nos damos cuenta que su proceder no es correcto. Pero en los hijos de Dios, cosas como esas resultan no solamente inapropiadas, sino inadmisibles. Por eso decimos que Dios no fue injusto. Sin embargo, lo más grave no era todo ello, sino que abandonaron a Dios por adorar ídolos falsos, cuyas esculturas colocaron en el propio templo de Dios. Ofrecieron como sacrificios a sus ídolos, a sus pequeños bebés, y cada ciudad tenía un ídolo, en cada calle había un altar para los dioses que adoraban. Esto lo leemos en el versículo 13 del capítulo 11 que estamos analizando. Y en medio de todo esto, de que Dios no era injusto, encontramos algo sorprendente. A pesar de que la maldad del pueblo era mucha, Dios actuó con amor. Pero si acabamos de ver que está profiriendo una maldición y les está advirtiendo que ya no los va a escuchar cuando acudan a Él en oración, ¿dónde está ese amor? El pueblo judío sufrió a manos de los babilonios muchos años, en realidad alrededor de 20, que fue el espacio que duró las incursiones del pueblo babilonio en Judá. En ese tiempo fueron transportados en 3 ocasiones la mayoría de los pobladores de esta ciudad y solo quedaron los más pobres. En la época más difícil, que fue la que antecedió a la destrucción de Jerusalén, debido al hambre llegaron a comerse a sus propios niños, padecieron muchas enfermedades y estuvieron a punto del exterminio. Incluso los cuerpos de los muertos no fueron velados ni sepultados, sino comidos por las aves. Y entonces, ¿dónde está el amor de Dios? Porque parece que pesa un poco más su justicia que su amor. Y es la misma pregunta que mucha gente se hace hoy en día. Si existe Dios, ¿por qué permite lo que vemos a nuestro alrededor? ¿Por qué permite que haya enfermedades, crisis económica? ¿Por qué deja que haya abusos en contra de los débiles? ¿Por qué no hace nada para evitar que mueran injustamente miles de personas? Y en general la gente hace este y otros juicios precipitados que no dejan ver sino un desconocimiento muy grande que tienen de quién es Dios y lo que Él desea del hombre. Y aquí encontramos un tema a reflexionar. Ahora que tenemos tiempo, debemos ocuparnos en conocer más a Dios,
para que no tengamos una percepción equivocada de quién es Él, para que no hagamos comentarios superficiales o a la ligera o nos sumemos al punto de vista de estas personas que dudan de la existencia de un Dios de amor y de bondad. Nosotros no somos nada comparados con Dios y no tenemos derecho a juzgarlo. Dios en su palabra nos dice que somos tan pequeños que si quisiéramos contender con Él, no podríamos responderle ni siquiera una cosa entre 1000 que nos preguntara, tal como lo menciona el libro de Job, capítulo 9, versículo 2 en su segunda parte y en el versículo 3. Pero el hombre es así, en lugar de conocer más a Dios, quiere entenderlo, quiere reducirlo a su pensamiento, quiere ajustarlo a su forma de actuar. Y es bastante difícil para nuestra mente porque es finita. Aún así, Dios trata de enseñarnos el porqué de las cosas que Él permite y de su obrar. Y en el caso del pueblo judío, si nos preguntamos por qué Él expresó una maldición en contra de su pueblo, ¿por qué Él les está advirtiendo que no los escucharía en oración cuando lo buscaran? La razón Dios se las da y les recuerda que tenían un pacto, un acuerdo con Él. Dice el versículo 2, oíd las palabras de este pacto y hablad a todo varón de Judá y a todo morador de Jerusalén. Y les dirás, así dijo Jehová Dios de Israel, maldito el varón que no obedeciere las palabras de este pacto. Había un acuerdo previo entre Dios y el pueblo judío. Había un pacto en donde cada uno de ellos aceptaba compromisos recíprocos. Dios aceptaba recibirlos como su pueblo y ellos estaban de acuerdo en tenerlo como su Dios, como su único Dios, por lo que le debían obediencia. Este pacto se hizo con los padres de ellos, dice el versículo 4, el cual mandé a vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, del horno de hierro, diciéndoles, oíd mi voz y ejecutad aquellas conforme a todo lo que os mando, y me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Imaginemos nosotros qué privilegio tan grande tenía el pueblo judío de ser escogido por Dios, de tener a un Dios como es Jehová de los ejércitos, al único Dios que existe. Y ese Dios tuvo a bien suscribir un pacto con ellos, con sus padres. Y no solo eso, sino que los sacó de una esclavitud terrible. A eso se refiere este versículo cuando menciona un horno de hierro. Pero además los llevó a un lugar maravilloso, a una tierra donde la Biblia describe que era tanta la bendición y tanta la fertilidad de la misma que se compara a un lugar que podía producir leche y miel. Y a la fecha en que Dios les está hablando a través de Jeremías les dice, pueden darse cuenta de esto porque es la misma tierra que habitan el día de hoy. De manera que Dios les está recordando que tenían un pacto, un acuerdo con compromisos recíprocos. Dios los aceptaba como su pueblo. Ellos le debían obediencia, pero también lo recibían como su Dios. Nosotros hoy también tenemos ese gran privilegio, que el Creador del universo, el ser más sublime, el más excelso y grandioso, que es todo santidad, toda perfección, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, Gobernador del universo, nos reciba como sus hijos. Se encargó también de librarnos de una esclavitud muy grave, que era ocasionada por el pecado, y quitó cualquier obstáculo que nos impedía acercarnos a Él, y todavía más nos ha hecho partícipes de su gloria eterna. Dios nos ha hecho objeto de su amor. Eso es algo completamente increíble y admirable. Y el pueblo judío no valoró en su momento este pacto. Dice este pasaje que leímos que al contrario, lo invalidó, ya que en su mayoría gustaba hacer cosas contrarias a la voluntad de Dios. Violaban sus mandamientos y abandonaron a Dios por dar culto a ídolos falsos. Dios les exhorta a acordarse de ese pacto, a acordarse de cómo Él, a través del tiempo, había cumplido sus promesas y les menciona que estaban a tiempo de corregir su conducta. Por eso vemos
que Dios en este momento les muestra su bondad. Les hace advertencias para que se arrepientan, para que cambien su manera de ser. Y les dice que lo hagan para que eviten que se les aplique la disciplina que vendría como consecuencia de violar ese pacto. Nosotros vemos en la historia del pueblo judío que estas advertencias formaron parte de esa bondad de Dios porque se llevaron a cabo por más de 40 años. Tanta fue la paciencia de Dios que Jeremías les estuvo invitando a arrepentirse de haber adorado a dioses falsos por un espacio de tiempo que, si no era suficiente para ellos, no sabemos qué más buscaban, porque era demasiado tiempo, más de 40 años, para que cambiaran su conducta. Durante ese tiempo, el rey Nabucodonosor realizó 3 incursiones en Judá. Así que, a la par que iban pasando las cosas que Dios profetizaba como parte de un castigo por violar el pacto que habían hecho con él, Dios les llamaba todavía al arrepentimiento. Así que estaban a tiempo de corregir su conducta. Dice el versículo 6, pregona todas estas palabras en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, diciendo: oíd las palabras de este pacto y ponedlas por obra, porque con eficacia protesté a vuestros padres el día que los hice subir de la tierra de Egipto hasta el día de hoy, madrugando y protestando, diciendo: oíd mi voz. Así que Dios, en medio de esta situación, todavía muestra su bondad y les dice: les he protestado, les he advertido con eficacia tempranamente que corrijan sus caminos para que eviten la disciplina que ustedes mismos aceptaron recibir si se olvidaban de mí. ¿Y dónde está esto? En el capítulo 28 de Deuteronomio, cuando Dios saca al pueblo hebreo de Egipto, llega a ese acuerdo con ellos y les dice: no te apartes de todas las palabras que yo os mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos para servirles. Y será, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para cuidar de poner por obra todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Así que la maldición que contiene el versículo 3 de este capítulo 11 de Jeremías era una de las cosas que ellos habían aceptado recibir si violaban el pacto hecho con Dios, principalmente si abandonaban a Dios para ir tras dioses ajenos. Para que el pueblo judío no siguiera en sus malos caminos, Dios les aplicó una fuerte disciplina. De ahí la maldición pronunciada, que no era otra cosa que ese castigo acordado por ellos en caso de incumplimiento a su pacto. Dios nos disciplina cuando le desobedecemos, pero la base de ello es su amor, y aunque a Él le duela profundamente, es para que nosotros no sigamos en nuestros malos caminos, no nos hagamos más daño, para que corrijamos nuestra vida y no terminemos lejos de Él, porque esto es lo peor que nos puede pasar. Él no busca ni lastimarnos ni perjudicarnos. Es posible que suframos por nuestra rebelión, pero eso será por nuestra culpa. Él es un Dios de bondad que madruga, que prontamente, que desde temprano, desde antes de que sucedan las cosas, nos invita a cambiar de actitud. Por lo tanto, la segunda cosa en la que podemos reflexionar en este momento es que nosotros no debemos desaprovechar el tiempo que Dios nos da para corregir las cosas que están mal en nuestra vida. Es maravilloso que Él nos dé otra oportunidad. Si nosotros venimos a Él mostrándole nuestro arrepentimiento, jamás seremos rechazados. Por eso Él les hacía este recordatorio, para mostrarles su bondad. Y de hecho, quienes aún en medio de esa difícil situación, donde la disciplina de Dios fue aplicada porque no le obedecieron, quisieron enmendar sus caminos, Dios fue con ellos misericordioso y les trató de una manera diferente a la que correspondió a aquellos que permanecieron en una conducta rebelde. Dios quería evitar el sufrimiento de su pueblo y Él se mantenía firme en convenir con ellos el cumplimiento de su pacto hecho años atrás. Pero
Dada la rebelión de su pueblo, tenía que aplicar las consecuencias que ellos habían acordado si alguna de las partes, en este caso el pueblo judío, faltaba a sus compromisos. Dios le dijo algo muy difícil a Jeremías: no ores por este pueblo, aunque ellos acudan a ti, tal como lo vemos en el versículo 11. Dice lo siguiente: por tanto, así ha dicho Jehová: he aquí yo traigo sobre ellos mal del que no podrán salir, y clamarán a mí, y no los oiré. Versículo 14: tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, porque yo no oiré el día que en su aflicción a mí clamaren. Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Si nosotros nos volvemos a Él con un arrepentimiento sincero, Él nos va a recibir con los brazos abiertos, porque Él sí se acuerda de que tenemos un pacto. Es más, se acuerda de que somos polvo, conoce nuestra condición y nos comprende. Y como en el caso del hijo pródigo, Él verá nuestro arrepentimiento y verá que recobramos la razón y que deseamos volver a su lado y a su hogar. Pero no hay necesidad de que regresemos a Él sucios, malolientes, maltratados, fracasados y completamente arruinados. Dios nos quiere evitar el sufrimiento. No desaprovechemos, pues, la oportunidad de acercarnos a Dios, de conocerlo más íntimamente. No esperemos, como el pueblo judío, que llegue ese día malo en que Dios nos aplique el castigo que corresponde a un hijo que no le obedece. No esperemos a no ser oídos en oración. Analicemos qué cosas que estamos haciendo nosotros desagradan a Dios, qué cosas de las que Él nos ha mandado todavía no hemos hecho. ¿Qué lugar ocupa Él en nuestra vida? ¿Qué cosas de lo que hemos pactado con Él o lo que le hemos prometido no hemos llevado a cabo? Este es el momento oportuno. Dios es muy generoso al momento de perdonar. Dice en su palabra, en el libro de Job, capítulo 36, versículos 9 al 11, lo siguiente: Él les dará a conocer la obra de ellos y que prevalecieron sus rebeliones. Despierta además el oído de ellos para la corrección. Y dice que se conviertan de la iniquidad. Si oyeren y les sirvieren, acabarán sus días en bien y sus años en deleites. Aquí está una promesa de Dios para todo aquel corazón sincero que le busca, mostrando su arrepentimiento. Él no nos da lo que merecemos. Al contrario, oportunamente nos permite corregir lo que estamos haciendo mal, a tal grado que después de que el profeta Jeremías vio todo el sufrimiento del pueblo judío, reconoció que hoy somos lo que somos y el pueblo judío fue lo que era, gracias a que la misericordia de Jehová es la que ha hecho que no seamos consumidos, porque no han decaído sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Aprovechemos esta oportunidad que Dios nos da de volver a sus caminos, de recordar que tenemos un pacto con Él, de que Él es fiel a sus promesas y de que nos recibirá siempre con los brazos abiertos cuando nosotros acudimos a Él mostrando un arrepentimiento sincero. Dios bendiga la exposición de su palabra y sea también de bendición para las vidas que a través de este medio la escuchan. Amén.